$5. Pero tiene cositas. Ay, qué o sea, tiene cosas, no tiene vida. Pero si no te doy uno, no tiene nada. No creo. ¿No subieron los grupos? No creo, sí. Sí, sí. Ellos me están utilizando cargar. Por eso. ¿Qué es? 26. Para firmarte por el jardín.
No. Buenos días. Poquitos alumnos para empezar, creo que son 300. Sí. Bueno, la clase que vamos a hacer hoy día es alteraciones metabólicas del recién nacido. Dentro de las alteraciones metabólicas hay varias, pero en realidad la más importante es el trastorno de la glucosa. Ustedes saben que cuando nace un recién nacido tiene que adaptarse a la vida extrauterina haciendo cambios muy importantes en dos sistemas. ¿Cuáles son? Respiratorio y cardíaco. Respiratorio y cardiovascular. Muy bien. Si eso no se hace inmediatamente, el niño puede morir. Sin embargo, o sea, ya pasado ese primer momento de adaptación a la vida extrauterina, tiene que también tener cambios metabólicos, porque el bebé, el recién nacido, el feto, ha estado recibiendo una serie de elementos a través del cordón umbilical. De hecho, si es que nosotros o el recién nacido no hace sus cambios, va a haber una serie de problemas que, si bien pueden no determinar muerte inmediata como los primeros cambios respiratorio y cardiovascular, pudieran determinar daños neurológicos. Acá en rojo tenemos las tres principales alteraciones metabólicas: la hipoglicemia, la hipocalcemia y la hipermagnesemia. Entre que las más frecuentes actualmente, pero también entre las más importantes en cuanto a relación de secuelas neurológicas. Lo ideal es tratar de prevenir todos estos tipos de problemas. Siempre decimos que hay problemas sociales, familiares, que incluso en un recién nacido a término con buen peso puede determinar problemas psicológicos, incluso psiquiátricos. De todas estas alteraciones metabólicas, la hipoglicemia neonatal es la estrella. Quizás porque es la más rápida que se produce, porque es la que se asocia en un 50% con trastornos neurológicos. ¿Y esto por qué? Porque el cerebro, su energía vital es la glucosa. 60-80% de la glucosa es utilizada por el cerebro. Acá lo tenemos, el cerebro consume 60-80%. Hay también otras fuentes energéticas aparte de la glucosa que el cerebro puede utilizar, como las cetonas y los ácidos grasos libres. Sin embargo, incluso eso está ya actualmente en revisión para ver si realmente es beneficioso o a la larga da daños al recién nacido. La variabilidad de incidencia de la hipoglicemia es, digamos, diferente en el recién nacido a término o en el prematuro por las condiciones propias de cada uno de ellos. También porque el metabolismo de la glucosa es tan rápido que hasta ahora no se ha podido hacer un estudio prospectivo donde uno diga, a tal nivel, con cuánto tiempo de hipoglicemia puede haber un daño. La definición entonces de hipoglicemia va a ser muy controversial. Ustedes van a encontrar diferentes literaturas, diferentes entidades de nivel mundial que pueden decir qué cosa es una hipoglicemia. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que es el ente que regula nuestro estándar de salud,
dice menor de 47 miligramos por ciento. La Academia Americana de Pediatría, menor de 45. El Consenso Europeo de Pediatría habla de menor de 50 miligramos por decilitro. Pero esto es una generalidad en realidad, porque cuando el niño nace, ya el hecho del estrés del parto determina un consumo de glucosa alto y puede bajar rápidamente a 30, incluso hasta 20. Y dependerá de qué tipo de recién nacido estemos hablando para que nosotros tengamos que tomar alguna conducta. Como cualquier patología en medicina, tenemos que tener nosotros en cuenta quiénes están en riesgo de hipoglicemia, porque eso nos va a permitir a nosotros prevenir, que es lo importante. Tenemos acá un prematuro, que es un recién nacido menor de ¿cuántas semanas? De 37 semanas. Cuanto más prematuro, más riesgo de hipoglicemia, porque su reserva de glucógeno es baja, su grasa parda, que también podría movilizar ahí grasas libres, es bajo, es un niño muy delgadito y no va a tener entonces cómo dar glucosa. El macrosómico, sobre todo el hijo de madre diabética, o también algunos otros que por tumores de las células beta del páncreas pueden dar lugar a macrosomía, porque no se olviden que la insulina es la hormona de crecimiento del feto, también puede estar en riesgo de hipoglicemia. Se corta el cordón y esa hiperglicemia circulante hace que haya un mayor consumo de glucosa. Los gemelares, que generalmente uno es pequeño y uno es grande, uno se va a comprometer y se va a comportar el pequeño como si fuera prematuro o el retardo de crecimiento intrauterino, y el grande como el macrosómico. Han hecho ustedes también una clase, un seminario, taller sobre depresión y asfixia, donde me imagino que en la fisiopatología de este cuadro les han visto los tipos de el tipo de consumo de glucosa rápido que puede determinar lugar a hipoglicemia. Las infecciones pueden darse tanto en el prematuro como en el término, y lo que condicionan son mayor consumo de glucosa, y por ende puede dar lugar a hipoglicemia. Pequeño retardo. Acá también estamos hablando del hiperinsulinismo por hijo de madre diabética, pero también por adenomas pancreáticos, ¿no? Sobre todo de las células beta. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es la fisiopatología normal de la glucosa? La insulina, solo para recordar lo que ustedes ya saben, es la hormona que determina un buen consumo de glucosa. Si esto se altera, tenemos dos hormonas contrarreguladoras como el glucagón y las catecolaminas, que van a hacer que el recién nacido utilice vías alternas para producir glucosa. En el momento del parto, como es un momento de estrés en el recién nacido, automáticamente aumentan las hormonas del estrés, que son las catecolaminas, y el glucagón, que lo que va a hacer es determinar que el glucógeno pueda iniciar su vía metabólica de glucogenólisis para darnos glucosa. En cambio, la insulina cae rápidamente, ¿no? Si el glucagón no logra controlar a través de la glucogenólisis la data de glucosa, entonces entramos a la liberación a través de la grasa parda de los ácidos grasos libres, que también a través de la vía metabólica de la gluconeogénesis nos va a dar glucosa. Esto es lo normal. Las vías productoras de glucosa, la glucogenólisis y la gluconeogénesis que hemos visto en el tema anterior,
tienen igual producción que el consumo de glucosa por el recién nacido. Y la hipoglicemia se puede dar o por alteración de esta producción o por incremento del consumo. Cada patología prácticamente va a determinar cuál es la fisiopatología. Por ejemplo, el prematuro que no tiene mucho sustrato de glucógeno probablemente va a tener acá una disminución de la glucogenólisis. El que no tiene mucha grasa parda va a tener una baja de grasa parda y no va a obtener la producción a través de la gluconeogénesis. Sin embargo, por ejemplo, en el consumo tenemos como fundamental los procesos de depresión y de asfixia. Y en forma secundaria, las infecciones. Esta es una figura esquemática que, digamos, encarna lo que es el prematuro, un niñito que apenas cabe en las manos de su padre, a través del cual se iniciaron una serie de estudios y procesos para tratar de ayudar a la sobrevivencia. Ahora estamos, incluso en Perú, y digo incluso en Perú porque nosotros tenemos limitaciones, niños ya de 800 gramos que salen satisfactoriamente y con buen seguimiento. Se habla de que tenemos el diseño de la discapacidad y fundamentalmente es a base de prematuros. Pero un niño prematuro bien cuidado, con un ambiente familiar adecuado, van bien, van bien. Y como yo digo, a veces puede nacer un niño a término con buen peso y en el camino de la vida sufre un traumatismo, sufre una meningoencefalitis, Dios no sabe, y puede tener otro tipo de problemas que no lo tiene el prematuro. Acá también tenemos una madre gemelar que tiene sus gemelares, ¿no? Por la figura parecen ser más o menos que son simétricos, pero pueden darse, como digo, el pequeño y el grande. Pero fundamentalmente esta lámina es para promover la lactancia materna. La lactancia materna, sobre todo para hacer hincapié en que la producción de la leche materna es acorde a la edad gestacional. Por lo tanto, si tenemos un niño prematuro, la leche materna tiene mayor cantidad de grasas que va a hacer que el niño, y proteína también que haga que crezca, que el niño nazca. Perdón. La leche del prematuro tiene más proteínas y grasas que hace que el niño crezca más rápidamente y con mayor sustento de energía. Otro factor por el cual el niño puede hacer hipoglicemia, ya ustedes han hecho también la clase de trastorno de regulación de la temperatura, es la hipotermia. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar que el niño no se enfríe. Puede ser a través de este método canguro, que antes se llamaba mamá canguro, actualmente se llama familia canguro, porque puede hacer el papá, la mamá, la abuela, la tía, los que estén realmente comprometidos. Sobre todo si el niño está estable. En otras condiciones de repente necesitará pues su incubadora, ¿no? Si son más pequeños o tienen alguna patología asociada. Los neonatos que tienen algún tipo de malformación, como estos casos, la onfalocele, que es una tumoración donde el cordón umbilical está incluido dentro de la tumoración, o la gastroquisis, donde la tumoración está totalmente diferenciada del cordón umbilical. Esta es la más frecuente, la gastroquisis, y la devolución y pronóstico mejor. ¿Le darán de comer a este bebé? Nace un bebé, está con buen agua, buen llanto, ¿ustedes le van a dar de comer? Está activo, sonrosado. ¿Le dan o no le dan de comer? Es una patología donde nosotros no podemos darle de comer al niño. Miren estas intestinas cómo están afuera y están expuestas a la desecación, ¿no? Entonces la idea es que deben ser operados. Todo paciente que va a ser operado viene a estar en nada por vía oral.
y si está inhalada por vía oral, ustedes tienen que darle una cantidad de líquidos y glucosa para prevenir precisamente otras complicaciones, dentro de ellas la hipoglicemia. Puede ser un niño, como decíamos acá, con patología, un prematuro, lo ven ustedes acá, pues prácticamente hipotónico, pálido, ¿no? Probablemente deprimido, un recién nacido macrosómico típico. La conducta lógicamente va a ser totalmente diferente dependiendo del caso. Si es un niño macrosómico estable, habrá que darle vía oral temprana. Acá tenemos un retardo de crecimiento intrauterino aparentemente estable, pero que también ustedes ven que está con los brazos extendidos, o sea, aparte de RCU debe ser prematuro. ¿Cómo clasificamos la hipoglicemia neonatal? En transitoria y en persistente. La transitoria es aquella que, digamos, demora menos de 7 días. Y su VIG máximo de requerimiento para solucionar el problema es 12.5 miligramos por kilo minuto. En cambio, la persistente, que puede ser sobre todo en los tipos de tumores, donde ahí habrá que ver qué conducta puede ser quirúrgica, dura más de 7 días y la velocidad de infusión de glucosa, que es el VIG, está por encima de 12 miligramos por ciento. En esos casos, cuando ya la hipoglicemia es persistente, podremos recurrir a la hidrocortisona, ¿no? 5 a 10 miligramos por kilo en 2 dosis. Nos interesa ahorita un poco más, para efectos de pregrado, la transitoria. El cuadro clínico, de lo que ustedes pueden leer acá, nada es patoneumónico. Muchas veces lo más frecuente efectivamente es que el niño esté hipoactivo, que no succione, ¿no? Y la gente dice, ¿qué tiene este bebito? ¿Es macrosómico? Ah, ya, puede ser un hipoglicemia. Está dormido, respirando rápido. Ah, de repente, ¿qué cosa? Es un pequeño, es un retardo, puede ser un hipoglicemia. Pero no es patoneumónico, ni los tremores, ni la hipoactividad, ni nada. Cuando hay convulsión que se asocia a hipoglicemia, o que la causa es la hipoglicemia, la cosa está grave. Ahí sí un 80-90% va a quedar con secuelas. Por lo tanto, nosotros como médicos tenemos que prevenir. ¿Cómo prevenimos la hipoglicemia? En forma primaria. Está de moda, como se dice, el contacto piel a piel entre la madre y el niño, ¿no? Pero no es tan reciente. Eso es antiguo. Lo que pasa es que recién como que se está forzando a que se cumpla. Los mismos médicos a veces, uy, no, tengo que examinar al bebé, yo no me voy a quedar media hora, no me va a quedar una hora con el bebé. Entonces un poco que presionan y no dejan que se haga este contacto. La alimentación rápida en la primera hora. A libre demanda, que significa no que tu bebito se va a acostumbrar a los brazos, que es un mañoso, que no sé cuánto. La producción de la leche es, han hecho leche materna, ¿no es cierto? La producción de la leche es poca y la calidad va incrementando y mejorando con el tiempo. Por lo tanto, es poco probable que pueda el niño satisfacerse tan rápido. No hay que dar agua, soluciones de glucosa ni leche diluida. Simplemente contacto piel a piel, leche materna exclusiva y a libre demanda. Para la hipoglicemia neonatal hay que, como todo en medicina, antecedentes, fundamental. Tuvo una infección la mamá, de repente tiene un ponderado alto, estuvo asfixiado, deprimido, qué sé yo. El cuadro clínico, que como hemos visto es inespecífico. Y en laboratorio las tiras reactivas nos ayudan para una conducta rápida, pero no son las 100% definitivas. La definitiva es la glicemia.
Seguimos manejando las tiras reactivas porque a través de ellas tomamos una conducta rápida, ya que la glucosa o glicemia demora más o menos 20 minutos a 30 minutos. Pero cuando tengamos hipoglicemia 1, 2, 3, uno tiene que tomar una glicemia para corroborar efectivamente esa hipoglicemia. Para hacer tiras reactivas, que también los usan en los adultos, en la parte de diabetes y todo, hay condiciones. Si ustedes limpian con alcohol y no deja que seque, ese alcohol va a alterar el resultado. Si la salida de sangre es poca y comienzan a exprimir, también va a dar alteración, porque los glóbulos rojos comienzan a comerse rápidamente la glucosa y nos va a dar falsas hipoglicemias. El tratamiento dependerá de qué paciente estamos hablando. Si nosotros estamos hablando de un niño macrosómico saludable con buen habla, la idea es que le demos vía oral temprana. Un monitoreo de la glucosa con tira reactiva. Alguna literatura dice primera, tercera hora, otros dicen a la segunda y cuarta hora, ¿no? Si está asintomático, porque pudiera estar asintomático, entonces el niño simplemente vía oral con leche materna, que algunas mamás ya producen en buena cantidad, o en todo caso con fórmula. No se recomienda como antiguamente dextrosa al 30%, al 50%, porque si bien mejora, ¿qué pasa? Incrementa la insulina rápidamente, pero igualito, sigue la insulina grande, ya no hay glucosa y se da una hipoglicemia de la glucosa. Cuando, a pesar de que le hemos, por decir en este caso del macrosómico, le hemos dado vía oral, el niño no mejora, comienza a tener pobre succión, o sea, se hace sintomático, ya tenemos que ver la posibilidad de darle un tratamiento endovenoso. Eso es para efectos de un niño, entre comillas, sano. Sin embargo, para el niño que ya tiene antecedentes y riesgo, como un prematuro, como un deprimido, la idea es más bien ya poner desde el inicio prevención con un volumen y una velocidad de infusión de glucosa adecuada. Cuando tenemos un caso sintomático, ¿no?, el tratamiento va a ser, como dice acá, agudo, minibolo de dextrosa al 10% de 2 a 4 miligramos por kilo. Viene la enfermera y nos dice: doctor, el bebito que nació hace 3 horas de 2 kilos, está hipoactivo, no succiona. Lo primero que tenemos que pensar es en una hipoglicemia y tomar su tira reactiva. Si la glucosa está normal, es muy probable que pueda ser una hipocalcemia. ¿Por qué? Porque se asocian generalmente hipoglicemia con hipocalcemia. Pero a veces los dos están bien, de repente ya es otro el problema. ¿Cómo fue el parto? ¿Fue un parto precipitado? ¿Podría ser una hemorragia intracraneal? ¿La madre tuvo infección urinaria en el 3er trimestre? ¿Podría ser un inicio de sepsis? Entonces ya tenemos que ir ampliando. Y el mantenimiento para estos niños, el mantenimiento es de 4 a 8 miligramos kilo minuto para el recién nacido a término. Y para el prematuro, de 4 a 6 miligramos kilo minuto. En cuanto al prematuro, no hay problema, no hay controversia. Todas las literaturas hablan de 4 a 6 miligramos kilo minuto. Pero en el a término sí. Si ustedes se dan el trabajo de leer 1, 2, 3 libros, van a ver unos como este que dicen de 4 a 8, porque la producción endógena es de 4 a 8, otros dicen de 5 a 8, otros dicen de 6 a 8. Lo que tienen que también considerar es que la infusión de glucosa no debe ir más allá del 12.5% si la vena es periférica, por el riesgo de la flebitis y pérdida de la vena. Si estamos pensando en una hipoglicemia, sea sintomática o sea porque el niño ya lo requiere por los antecedentes,
el tratamiento agudo de 2 mililitros o 4 mililitros por kilo no hay mayor problema, solamente multiplican por el peso. El problema viene acá cuando ustedes tienen que hacer el mantenimiento. La fórmula que se utiliza para calcular la velocidad de infusión de glucosa es mililitros por kilo, ojo, pestaña y ceja, que esto es donde prácticamente la gente se equivoca. Si yo digo, este es un recién nacido a término que le voy a dar 60 mililitros por kilo, no voy a poner el 180, pongo el 60. Si yo digo que este niño, por decir, le voy a dar 50 mililitros por kilo y pesa 2 kilos, no pongo 100, pongo el 50. En este valor es donde se equivocan y uno le da el examen y ahí en la respuesta que tienen algo por ahí, no para que ustedes se equivoquen o para que saquen mala nota, sino para que fijen el concepto, que este factor es los mililitros que están programados por kilo. Y luego viene la concentración de la dextrosa dividido entre 144. Ustedes pueden poner el volumen, pueden poner la concentración de dextrosa y lo dividen entre 144 y verificar que este B y G esté dentro de los rangos adecuados, sea término o prematuro, ¿no? Pero muchas veces lo que hacemos es poner de frente el B y G que queremos, 5, por decir, quiero 5 y me va a dar acá una concentración de dextrosa que puede ser 8,5, 9, 10. Ahí es un mayor trabajo para la enfermera, porque ella tiene que acercar su regla de 3, comenzar a preparar la dextrosa al 5 con dextrosa al 33, qué sé yo. En cambio, cuando nosotros ponemos la concentración de la dextrosa, que puede ser 5, 7, 5, 10% o 12.5%, y verificamos que el B y G esté dentro del rango adecuado, es más fácil para la enfermera. Y el trabajo tiene que ser mancomunado. Esta es una famosa regla del 9, donde si nosotros tenemos dextrosa al 5 y dextrosa al 33, yo voy a conseguir una concentración de la dextrosa. Si uso 9 centímetros de dextrosa, ya va a ser al 7,5%. Si agrego otros 9 más, que sería 18, ya tendré una concentración de dextrosa al 10%. Esto para efectos de ustedes cuando van a hacer sus serums o van a trabajar en sitios donde las enfermeras no están tan capacitadas. La hiperglicemia, lo vamos a pasar rápidamente, solo para ver los factores, los valores nada más. El atérmino se habla de hiperglicemia cuando es mayor de 125 y pretérmino cuando es mayor de 50. Generalmente es iatrogénica. Aumentamos el volumen y no volvemos a recalcular el VIG. El cuadro clínico, como toda patología, es inespecífico y la idea es ir disminuyendo rápidamente la glucosa. Siempre para incidir en la lactancia materna, que si nosotros damos fórmula vamos a tener riesgos en que la producción de la leche disminuye, o sea, un retraso de la lactogénesis, haya congestión mamaria, hagamos que la madre esté en riesgo de hacer mastitis, se altera la flora intestinal, que es totalmente diferente cuando es con leche materna exclusiva. Puede haber sensibilización a alergenos porque la fórmula, no se olvide, es leche de vaca y nosotros somos especie humana, e interfiere con el vínculo madre recién nacido. Sensibilizar con la lactancia materna es fundamental. El otro que habíamos puesto en rojo para importancia de hacer la clase es la hipocalcemia neonatal. ¿Por qué? Porque la hipocalcemia natal, que se divide entre
en temprana y tardía. La temprana, que se da en los primeros 3 días, es la que va a los 4 años con un compromiso neurológico anormal. O sea, 50% bien, 50% mal. En cambio, la tardía, a los 4 años, su desarrollo neurológico es 100% normal. Eso hablando de neurológico. Lógicamente sí va a haber otro tipo de problemas a nivel óseo. Tenemos los valores acá de, ¿cómo se llama?, de la hipocalcemia, tanto desde el punto de vista sérico, porque no todos los hospitales, no todos los laboratorios cuentan con los milimoles. Difícilmente, por ejemplo, nosotros vamos a pedir en el examen estos valores, porque varían de acuerdo al laboratorio. Esto es una referencia, a diferencia de la glucosa, que es universal, y ahí sí se les puede pedir a recién nacido de tantos niños que presenta puede tratarse de una hiperglicemia, puede tratarse de una hipoglicemia, ¿no? Y acá en las hormonas reguladoras tenemos la paratormona, la 1,25-dihidroxivitamina D y la calcitonina. De nuevo, la paratormona, la 1,25-dihidroxivitamina D, estas dos primeras a favor de que salga el calcio del hueso o se reabsorba para poder mantener un calcio normal. En cambio, la calcitonina es al revés. Si hay exceso, se lo lleva hacia el hueso. Y este es un esquema muy práctico, muy bonito, donde si en el líquido extracelular, acá al medio, tenemos hipocalcemia, inmediatamente empieza esta hormona de la paratormona, que es la primera que actúa, y va a actuar a nivel óseo para que salga el calcio y regule este calcio. Y también va a actuar a nivel renal, favoreciendo la reabsorción del calcio, ¿ya? Y en forma indirecta, la paratormona hace que la 25-hidroxivitamina D pase a 1,25-dihidroxivitamina D. Esta segunda hormona, 1,25-dihidroxivitamina D, ella actúa a nivel del intestino, favoreciendo que se absorba mejor el calcio. Y actúa a nivel óseo también, determinando que el calcio pase hacia el extracelular. Entonces, este es un esquema muy interesante para que ustedes vean cómo actúan estas hormonas. Y aquí decíamos los tipos de hipocalcemia precoz, 24, 48 hasta 72 horas de vida, alguna literatura, y es la que mayor problema nos genera. Los antecedentes que nosotros tenemos que buscar para hipocalcemia precoz en realidad son muy semejantes a los de la hipoglicemia. Por ejemplo, en lo que es prematuridad, está reconocido que en el último mes es donde la mujer pasa a su recién nacido calcio para reserva en un 80-90%. Si estamos hablando que prematuro es menor de 37, este chico no va a tener reserva de calcio, o es muy poco lo que va a tener, ¿no? La asfixia durante el parto también, así como hay consumo de glucosa que determina la falla de bomba de ATP, el calcio prácticamente va a ser el que viene a salvar en cierta manera esta bomba de ATP. Bueno, no necesariamente la bomba de ATP, sino el movimiento de sodio y potasio, porque actúa en forma pasiva, entra a través de los canales de calcio, y por lo tanto se va a dar la hipocalcemia. Eso es en cuanto a la fisiopatología rápida, ¿no? La tardía ya casi no se da, porque esto estaba relacionado a la calidad de la leche, y prácticamente ahora la leche, ustedes saben, tratan de hacerlo muy semejante a lo que es la leche materna. ¿Quién usa enema de fosfato? Ya no, pero el director lo sigue poniendo, ¿no? Mala absorción intestinal de calcio, sobre todo cuando los chicos son operados, intestinos cortos. El cuadro clínico, todo lo que leen acá es prácticamente lo que han leído en hipoglicemia.
El diagnóstico lo mismo, qué antecedentes tiene este niño, el cuadro clínico en específico y el laboratorio. ¿Pero el laboratorio se tiene inmediato? No. Entonces prácticamente es una prueba farmacológica. Tenemos el antecedente, tomamos la glucosa, es normal, se supone que no es hipoglicemia, puede ser hipocalcemia, entonces hacemos el tratamiento farmacológico. Tomamos muestra y hacemos tratamiento farmacológico que se asemeja al de la hipoglicemia, solamente que lógicamente es gluconato de calcio al 10% en agua destilada. Con el gluconato de calcio hay dos problemas. Uno, que si lo damos puro puede dar necrosis, ¿no?, que le llamo aséptica. Y si lo damos muy rápido, le vamos a dar paro cardíaco en diástole, que no va a salir bien. Por lo tanto, el calcio tiene que ser diluido. El calcio tiene que ser diluido en igual cantidad de gluconato. Y tiene que ser lento, controlando la frecuencia cardíaca. Y el mantenimiento es de 25-45 miligramos de calcio elemental kilo día, que desde el punto de vista práctico es lo que pasa al niño. Si el niño pesa 3 kilos, 3 centímetros. El gluconato más agua destilada 3 centímetros cada 6 horas. Si pesa 1 kilo, 1 centímetro de gluconato más agua destilada 1 cada 6 horas. Y si ustedes hacen su trabajo matemático, considerando que 1 mililitro de gluconato tiene 9 miligramos de calcio elemental, van a encontrar que siempre van a estar en esta dosis. La hipocalcemia también súper rápido, ¿no? Como les decía, los valores también son referenciales, dependerá del laboratorio, pueden ser en miligramos por decilitro o milimoles, y también la etiología generalmente va a ser de tipo iatrogénico. Cuadro clínico inespecífico, y la idea es eliminar el calcio excesivo. Toda eliminación, para incluso procesos de intoxicación, ustedes saben, es igual a poner suero fisiológico y un diurético para eliminar. Igualito es cloruro de sodio 10 a 20 mililitros por kilo, y furosemida 2 miligramos por kilo. La hipomagnesemia es poco frecuente, nos vamos a ir a la hipermagnesemia. ¿Por qué la hipermagnesemia sí es importante? Porque desgraciadamente hay mucha toxemia, mucha preeclampsia, mucho síndrome de HELLP, donde la madre, para regular su presión arterial, usa sulfato de magnesio en grandes cantidades. Todo eso pasa al niño y va a hacer que en algún momento tenga su magnesio sérico mayor de 2.5. ¿Cuál es el problema del magnesio? Ahí está el doctor Pérez Alvela. Magnesio, magnesol. Se tranquiliza usted, ¿no? Muy bien, es bueno, pero también se puede ir al otro lado, como en este caso. Mucho magnesio, mucha tranquilidad, mucho todo, el niño hace hipotonía. Y si hace hipotonía, lógicamente puede tener dificultad respiratoria porque los músculos no funcionan como debe ser, y puede llegar incluso a depresión respiratoria y paro respiratorio. Por lo tanto, el hijo de madre toxémica, sea de buen peso, sea de buen agua, ustedes tienen que obtener una observación muy cerrada de este recién nacido, porque nace bien y de repente uy, está muy dormido, y de repente se dio cuenta la enfermera y está cianótico. Simplemente el niño está con depresión respiratoria. A veces le dan vía oral muy rápida, uy, es un chico muy grande, tal vez muere de hambre. De repente toma y comienza a distenderse.
¿Por qué? Porque hacen hipomotilidad intestinal. No le vamos a poner lógicamente endovenoso a todos los niños, ¿no? Pero la primera medida es observarlos. ¿Por qué? Porque estos riesgos que pueden tener de depresión respiratoria e hipomotilidad intestinal. Si vomita, si aspira, lo complicamos. Entonces, esto es importante, un seguimiento. Si logramos demostrar que el niño realmente está en este riesgo, igualito la idea es furosemida 2 miligramos por kilo. ¿Y por qué el gluconato? Porque el calcio es un estimulante de las sinapsis mioneuronales, ¿ya? Igual dosis que la hipocalcemia. Esto es, como ustedes ven, en cuanto a las alteraciones metabólicas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Algo que no está claro o que quisieran, no sé, de repente algo práctico. ¿O quedó muy claro o no quedó claro? ¿Sí? No, todo hijo con madre preeclántica lo que tenemos que hacer es observación cerrada. Al menor síntoma de algún problema de no respiración suficiente, lo que tenemos que hacer es, de repente, en algunos casos, sí ponerle endovenoso, ponerle oxígeno, porque puede estar ya con problemas respiratorios. Y cuando pongamos un endovenoso, siempre volumen adecuado y VIG adecuado. Otra cosa, los hijos de madre toxémica van con trastorno de la coagulación. No todos, lógicamente, pero la gran mayoría. A veces toman bien una tomita de leche y a la segunda vomitan con rasgos porrazos. Entonces, se me prende mi foco y digo, trastorno de coagulación, hijo de madre toxémica. NPO, lavado gástrico, un endovenoso con un volumen y un VIG adecuado. ¿Alguna otra pregunta? Lactancia materna, y sí que la producción es buena porque hay algunas mamás que realmente lo estimulan y sale el calostro, o si no, fórmula, en caso de que no haya, ¿no? Porque hay mamás que efectivamente uno presiona y no hay nada. Y si la mamá se estresa, aunque haya, no sale. Si haces la primera tolerancia oral y el control a la hora sigue bajo, así esté asintomático, de preferencia su endovenoso y su VIG adecuado. En un estudio que hicieron los alumnos de pregrado, así como ustedes en el tiempo que hacían trabajo de investigación en neonatología, hicimos un comparativo o un descarte de hipoglicemia entre menos de 1500 y más de 2 kilos. Y entonces se encontró una mayor frecuencia en aquellos niños de más de 2 kilos. Entonces, qué raro, decíamos nosotros, porque el de 2 kilos ya es más gordito, ya tiene mayor reserva de glucógeno, tiene un poco más de grasa. ¿Y por qué va a ser más hipoglicemia que el prematuro? Entonces, es cuestión de interpretación de los resultados, no de variar los resultados en las investigaciones. Entonces decíamos nosotros, bueno, todo niño de menos de 1500 está indicado poner endovenoso con un VIG adecuado, precisamente para prevenir la hipoglicemia.
lógico que luego no hacían pues hipoglicemia porque ya están con la prevención. Todo niño mayor de 2 kilos estable va con vía oral. Entonces dependerá pues si el niño lo obligaron bien, si hizo hipotermia, o si de repente la mamá no le dio en forma adecuada la leche, no le salía mucho la leche, y efectivamente sí venía pues la enfermera: doctor, ese niño está hipoactivo, no funciona, tira reactivo, hipoglicemia. O sea, no es porque sus condiciones per se del niño sean menores que la de 1500, sino que las condiciones ambientales y de alimentación eran diferentes. Ese era el análisis de ese resultado. Bueno, entonces vámonos a la otra clasecita, que es un poco más corta realmente también, porque ya no es tanto de ¿quiere quitarle que se pase sola? Ah, ya, no El tema siguiente que vamos a hacer es convulsiones y hemorragias intracraneales. El de aquellas hemorragias intracraneales es un poco más de especialidad, pero en cambio el de convulsiones neonatales sí. ¿Por qué? Porque desgraciadamente cada vez, ahora que ha aumentado la prematuridad, hay un mayor riesgo de convulsiones. Y lo peor es que son convulsiones que a veces nosotros ni cuenta nos damos. Y las convulsiones se asocian también a daño neurológico si no actuamos en forma adecuada. Una convulsión es una manifestación clínica de disfunción del sistema nervioso central. Algo no está bien, pero además es grave, que tenemos que tomar una conducta rápida. No podemos estar esperando, de repente. Significa que tenemos que verificar que el niño esté en ese momento ventilando y que su parte hemodinámica debe estar también controlada, ¿no? ¿Afecta la convulsión la alimentación? Sí. A veces ya tenemos que ponerle en NPO y ponerle su destroza con VG. La definición es importante porque nos va a permitir, en base a esta definición, hacer una diferenciación con los tremores, que a veces son convulsiones. Son movimientos involuntarios, lo que quiere decir que por más que yo haga de coger la mano, de estimularlo, nada, eso solito va a pasar, es algo interno, es una disfunción neurológica que tiene sus canales internos a través de las neuronas y de los axones, ¿no? Se dan por una descarga eléctrica generalizada u organizada. Lo mismo en el esquema, descarga eléctrica anormal del cerebro. Puede ser todo el cerebro, puede ser una área. Hay diferencias anatómicas que hacen que no sea muy común las convulsiones generalizadas. Muchas neuronas, aparentemente muchas conexiones, pero la mielinización en realidad de estos axones no es tan adecuada y por lo tanto la transmisión no es 100%. Entonces se va a limitar algunas áreas. Hay dos tipos de sustancias que regulan este tipo de comunicación, ¿no? Uno que es excitatorio, que es el glutamato N-metil de aspartato, que se encuentra muy incrementado. Entonces, al menor estímulo, inmediatamente va a haber una convulsión. Y el otro, que es el gamma aminobitúrico, que más bien debería inhibir estos movimientos involuntarios, está disminuido. Este desequilibrio va a hacer
que pueda darse esta convulsión. En general, lo que va a haber es una alteración de la bomba de sodio y potasio, en la mayoría de los casos, sobre todo en los casos de asfixia. Ustedes ven que el ATP está disminuido, por lo tanto, esta bomba está alterada la entrada de sodio. Ahí es donde va, y la salida, lógicamente, de potasio. Ahí es donde va a actuar el calcio como alternativa porque pasa en forma pasiva, no necesita ATP por los canales de calcio. Pero también puede ser que haya alteraciones de la membrana, ¿no? Y todo esto que determina una alteración entre la entrada y la salida de sodio y potasio va a hacer que haya una descarga eléctrica excesiva, ¿no? Es lo mismo. Acá lo que debería haber un equilibrio, esto debería ser horizontal, para esquematizar nomás que el gamma aminobutírico está disminuido, que es el inhibitorio, y al revés, el glutamato N-metil, el beta N-metil, entonces está aumentado. Acá, fundamental para que ustedes vean la importancia de las convulsiones. Pronóstico neurológico normal a los 4 años. No le dábamos importancia, decíamos un poco a la hipocalcemia tardía, porque mire, 100% está normal a los 4 años. O sea, un poco... Pero sin embargo, hay patologías que podemos prevenir, como la hipoglicemia, ¿no? Como la hipocalcemia temprana, e incluso las infecciones. Porque ya existen para eso los antibióticos, ¿no? Donde nosotros atacamos rápidamente y vamos a poder disminuir alteraciones neurológicas a los 4 años. Habrá algunos donde no podamos hacer nada, o casi nada, aquellos que tienen problemas de digenesia cerebral. Y a veces tiene uno casos, pero bien dramáticos, ¿ah? Por ejemplo, nació una bebita, una mujercita, 3 kilos 500, control prenatal adecuado, análisis normales, parto normal, buen agua, pase con la mamá, todo muy bonito. A las 8 horas convulsionó.